Desde que el primer pistón se movió bajo la expansión de un gas, la humanidad dejó de medir el progreso por la fuerza de sus músculos y comenzó a medirlo en caballos de fuerza. Mi nombre es Valentina Marín y es por este motivo que, en conjunto con mis compañeros Osmar Lara y Fernando Pérez, les hablaremos sobre los motores de combustión interna. Estos son un triunfo de la ingeniería, donde una máquina transforma la energía química de un combustible en energía mecánica. Este proceso ocurre dentro de una cámara de combustión y la ignición del combustible genera gases a alta presión que mueven pistones. De esta forma se clasifica de acuerdo al tipo de combustible utilizado en motores de gasolina, motores diésel, motores de gas natural y motores de combustible dual. Además, estos también se dividen por el número de tiempos, donde los motores de 2 tiempos realizan todo el ciclo en solo 2 movimientos del pistón, siendo más ligeros y simples. Y luego los motores de 4 tiempos, que lo completan en 4 etapas distintas. Estos son más eficientes, pesados y complejos por su sistema de válvulas. Sin embargo, antes de hablar de las partes que lo conforman, es necesario conocer su funcionamiento interno. Este puede basarse en los siguientes ciclos termodinámicos. Primero está el ciclo Otto, donde se convierte la energía química del combustible en energía mecánica mediante encendido por chispa, y se resume en 4 etapas coordinadas. Para el ciclo de 4 tiempos, primero se da la de 0 a 1, admisión de la mezcla a presión constante y volumen creciente. Luego de 1 a 2, compresión de la mezcla gracias al pistón, donde sube la presión y baja el volumen. Después de 2 a 3, combustión y se da la ignición rápida a volumen constante. Ocurre el pico máximo de presión y temperatura por la liberación de energía térmica. Posteriormente está la de 3 a 4, expansión. Es la carrera de fuerza, donde el gas de alta presión mueve el pistón y genera trabajo. La presión cae progresivamente para que luego ocurra la etapa de 4 a 1, apertura del escape, donde se da la liberación del calor residual y una caída de presión. Por último está la etapa de 1 a 0, escape y expulsión de gases quemados para reiniciar el ciclo. Para el ciclo de 2 tiempos se tiene admisión y compresión. Al subir el pistón hacia el PMS, una diferencia de presión aspira la mezcla al cárter. Al bajar, la comprime hasta abrir la lumbrera de transferencia, permitiendo que la mezcla precomprimida pase al cilindro y ayude a expulsar los gases quemados. Sube la presión y baja el volumen. Y por último está la expansión y escape. Tras la ignición por chispa en el PMS, la expansión de los gases a alta presión empuja el pistón hacia abajo generando trabajo. Al abrirse la lumbrera de escape, la diferencia de presión expulsa los gases quemados al exterior. La presión y la temperatura alcanzan el punto máximo en ignición y descienden durante la expansión al aumentar el volumen. Similarmente está el ciclo diésel, que permite a los motores de gasóleo convertir la energía química del combustible en energía mecánica mediante el encendido dado por el calor generado debido a la alta compresión del aire como energía de activación. El ciclo de 4 tiempos se comprende en 0 a 1, admisión, que es la succión de aire fresco a presión constante mientras el pistón se desplaza hacia afuera. 1 a 2, compresión, el aire es comprimido a alta temperatura para que se dé la autoignición. 2 a 3, combustión, ocurre la inyección de combustible y una reacción a presión constante. 3 a 4, expansión, los gases se expanden y el pistón ejecuta su movimiento hacia afuera generando trabajo mecánico. Disminuye la presión. Y por último, 4 a 1, escape, que es la expulsión de gases a volumen constante al abrirse la válvula de descarga. Cae la presión. Mientras que el ciclo de 2 tiempos está la carrera de compresión-admisión, en el que el desplazamiento del pistón hacia el PMS clausura la lumbrera de escape, iniciando la compresión del aire capturado. Sube drásticamente la presión y la temperatura. Simultáneamente entra aire fresco al cárter o cámara de carga. El inyector pulveriza el combustible en el aire caliente y se produce la autoignición a presión constante y máximo de temperatura. Luego está la carrera de expansión-escape, donde la fuerza de la combustión empuja el pistón hacia abajo generando trabajo. Antes de llegar al final, se abre el escape, cae la presión y entra aire fresco a presión para expulsar los gases quemados y reiniciar el ciclo. Una vez conocidos los ciclos en los que puede operar los motores de combustión interna, es posible hablar de sus tipos principales. El primero de ellos es el motor de encendido por chispa, donde la mezcla de aire y combustible se enciende por la descarga eléctrica externa de la bujía, es decir, operan bajo el ciclo Otto. Este sistema se considera un motor universal para los combustibles de baja inflamabilidad y la gasolina es el combustible principal, pero también existen modelos que emplean gas licuado de petróleo y gas natural licuado, metanol, etanol, hidrógeno y nitrometano. Poseen una relación de compresión que oscila entre 6 a 1 y 12 a 1.
una presión de compresión que alcanza niveles de 150 a 300 libras sobre pulgada cuadrada, una presión de combustión que llega a ser 3.5 a 5 veces la de compresión, una velocidad del pistón admisible arriba de 15.24 metros sobre segundo, permitiendo al motor funcionar a altas RPM. Y por último, su eficiencia se sitúa alrededor de 20 a 30% en condiciones estándar. Este rendimiento puede incrementarse entre un 8% y un 15% mediante inyección directa, turboalimentación, entre otros. Luego están los de encendido por compresión, los cuales se encienden con la ayuda de aire caliente comprimido y una inyección de combustible en el momento justo, es decir, operan bajo el ciclo diésel. Este es ideal para combustibles de baja volatilidad. Aunque su uso más extendido es con el diésel o gasóleo, su diseño le permite operar con aceites pesados derivados del petróleo e incluso con alternativas como aceites vegetales, o sea, el biodiesel. Su relación de compresión se sitúa entre 11.5 a 1 y 22 a 1. La presión de compresión oscila entre las 400 a 700 libras sobre pulgada cuadrada. La presión de combustión es alrededor de 5 veces la de compresión. La velocidad del pistón se mantiene generalmente en menos de 12 a 15 metros sobre segundo y su eficiencia es uno de sus puntos más fuertes, logrando un rango entre el 35% y el 45%, superando habitualmente a los motores de ciclo Otto. Por último están los de combustible dual, diseñados para funcionar con dos tipos de combustibles diferentes al mismo tiempo. Su aplicación más amplia son los de diésel y gas natural, utilizados de forma conjunta. Dichos motores operan exclusivamente con diésel en ausencia del suministro de gas natural. El motor inyecta una cantidad mínima de diésel que, al encenderse por compresión, actúa como detonador para la mezcla de aire y gas. Tienen buena eficiencia térmica y bajo consumo de combustible, así como bajas emisiones de monóxido de carbono y excelente durabilidad. A continuación, se hablará acerca de las partes de este motor. Ahora que entendemos los ciclos teóricos, vamos a introducir esa termodinámica en números de ingeniería y piezas físicas. Yo les explicaré cómo medimos el rendimiento de un motor y cuáles son los componentes que transforman el calor en movimiento. Para entender cómo se dimensiona un motor, debemos manejar cuatro conceptos fundamentales. El punto muerto superior, que es la posición máxima que alcanza el pistón al subir, donde el volumen es mínimo. El punto muerto inferior, que es la posición mínima donde el cilindro alcanza su volumen máximo. Luego tenemos la carrera, que es la distancia lineal que recorre el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. La cilindrada, que es el volumen total de aire desplazado por los pistones, es un indicador directo del tamaño y la capacidad de potencia del motor. Para evaluar qué tan eficiente es un motor, nos basamos en parámetros clave que definen su capacidad técnica. La relación de compresión, que es la proporción entre el volumen máximo y el volumen mínimo del cilindro. Como mencionaba la experiencia, los motores diésel tienen una relación mucho mayor, de cada 22 a 1 comparado con los de gasolina, lo que les permite ser más eficientes técnicamente. Un motor tiene fuerza de empuje hacia la presión de cigüeña, la potencia, que es la rapidez con la que el motor realiza el trabajo. Según esta línea se define con la fórmula de potencia, fuerza por velocidad. El rendimiento térmico, que es la eficiencia para convertir calor en trabajo. Un motor diésel es más eficiente, de 25 a 45%, y que uno de gasolina de 20 a 30%. La presión media efectiva, que es un concepto fundamental, es una presión teórica y constante que, si actuara sobre el pistón durante toda la carrera de expansión, produciría el mismo trabajo que las presiones variables reales. El número de oro para comparar motores de distintos tamaños y de forma justa. La sobrealimentación. Para aumentar la potencia sin agrandar el motor, usamos la sobrealimentación. Puede ser turbo o supercargadores. Su función es forzar una mayor masa de aire dentro del cilindro, permitiendo quemar más combustible y mejorar el rendimiento. Ahora vamos con las partes principales del motor. Para que el motor resista las altas presiones que mencioné, se compone de tres piezas fundamentales, también llamada la estructura externa. Son el bloque del motor, que es la pieza central y más voluminosa. Su función es alojar los cilindros y soportar el cilindro. Según su diseño, los tipos pueden ser en línea, opuesto, puede ser la culata, que es la capa superior del motor, que sella la cámara de combustión. Su función es permitir la entrada de mezcla y salida de gases, además de disipar el calor. El cárter es la base del motor. Su función principal es servir de depósito para el aceite y proteger las piezas internas. Luego tenemos el tren alternativo. Estas piezas convierten la explosión en movimiento. Tenemos el pistón, que es el émbolo móvil dentro del cilindro.
recibe la fuerza de los gases y la transmite a la biela. La biela, que es el brazo de conexión, su función es transformar el movimiento lineal del pistón en circular para el cigüeñal. Los tipos de su cuerpo son en I, en X y en H para las altas prestaciones. Y luego el cigüeñal, que es el eje principal que convierte el movimiento alternativo en rotativo uniforme. Los tipos varían según el tipo, el número de apoyos y el equilibrio. Y volante de inercia, que es un disco pesado que almacena energía energética para suavizar las vibraciones y mantener el movimiento durante los tiempos que no son de combustión. El motor debe respirar con tensión, y esto lo logra por medio del sistema de distribución y de sincronización. Acá tenemos el árbol de leva, que abre y cierra las válvulas en el momento exacto mediante sus levas. La correa de distribución sincroniza el giro del cigüeñal con el del árbol de leva para que las válvulas y pistones no choquen. Válvulas de admisión y escape que permiten la entrada de mezcla y la expulsión de gases quemados respectivamente. Y finalmente, dentro de la cámara de combustión, que es el espacio donde corre la máquina, actúan diferentes elementos. El inyector, que en diésel pulveriza a alta presión para la pulverización, y en gasolina puede ser indirecto o directo. Y las bujías exclusivas de la gasolina generan la chispa eléctrica para iniciar la combustión. Mi nombre es Fernando Pérez y continuando con los mecanismos auxiliares tenemos el balancín, que es una palanca oscilante ubicada en la culata que transmite el movimiento del árbol de leva hacia las válvulas, facilitando su apertura y cierre, multiplicando o modificando la fuerza aplicada, y puede ser accionado directamente por la leva o por varillas empujadoras. En los sistemas modernos se usan rodillos y taques hidráulicos para reducir el desgaste y mejorar la precisión. Por otro lado, en sistemas asociados tenemos primero el sistema de encendido, que es el encargado de generar la chispa necesaria para iniciar la combustión. En el ciclo Otto, el de gasolina, se usa una bujía para crear un arco eléctrico. La batería suministra la baja tensión y la bobina la eleva a alta tensión. El sensor del cigüeñal determina el momento exacto del disparo. Mientras que en otro lado, en el ciclo diésel, no se requiere chispa. La combustión ocurre por la alta temperatura del aire al ser comprimido y este proceso es posible gracias a que el sistema cuenta con partes específicas. Tenemos, como ya dije, la bobina que eleva la tensión para producir la chispa, mientras que la batería suministra la energía. El alternador, que es accionado por el motor, recarga la batería y genera corriente. Dentro del distribuidor se encuentra el ruptor, que interrumpe la corriente primaria para inducir la del secundario. El distribuidor es una pieza necesaria en motores multicilíndricos, porque es el encargado de repartir la tensión a cada bujía, las cuales poseen un aislante para disipar el calor y son las responsables directas de generar la chispa. Como segundo sistema tenemos el de enfriamiento, que gestiona el calor generado para evitar daños, y tenemos dos tipos: el de aire, el cual utiliza aletas en el bloque para disipar el calor directamente en la atmósfera utilizando el aire circundante, y este es muy poco común hoy en día. Y tenemos el del agua, donde un refrigerante circula por el motor absorbiendo el calor. Incluye componentes como el radiador, el termostato que regula el paso según la temperatura, la bomba de agua y cómo funciona. Si el motor está frío, el termostato, que es una válvula sensible a la temperatura, bloquea el paso del líquido, y una vez caliente el fluido se dirige al radiador, donde entrega el calor al aire que fluye a través de las rejillas, ayudado por un ventilador que mejora el flujo. El sistema incluye una bomba de agua centrífuga, mangueras de caucho que conectan los componentes, un vaso de expansión que es el que mantiene la presión adecuada y compensa la expansión del refrigerante. Luego tenemos el sistema de lubricación, que es el encargado de bañar las piezas móviles en aceite para reducir la fricción y el desgaste. Y existen dos configuraciones: el de carácter húmedo, donde el aceite se almacena en el fondo del motor, y el de carácter seco, donde el aceite está en un depósito separado, que es principalmente usado en motores de alto rendimiento. Los componentes clave de este sistema incluyen el filtro del aceite, que es el que retiene la suciedad y residuos de combustión, la válvula de derivación, que se activa si el filtro se obstruye para mantener el flujo, un regulador de presión
que es el que controla el exceso de fuerza del fluido, devolviendo el sobrante al depósito, mientras que el enfriador de aceite regula la temperatura para evitar que el aceite pierda propiedades por el calor. El carácter del aceite almacena el fluido e incluye un colador y un tapón de vaciado para el mantenimiento. Por último, tenemos el sistema de combustible, que es el que almacena, filtra, transporta, dosifica y atomiza la mezcla exacta de aire y combustible. En la actualidad predomina el sistema de inyección, que es un mecanismo encargado de dosificar el combustible a alta presión. Saltando a otras ramas distintas, estos motores son ampliamente usados en distintos sectores y sus aplicaciones están presentes en el rubro, por ejemplo, del transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. En el transporte terrestre son el corazón de la movilidad moderna, al ser el más utilizado, impulsando automóviles, motocicletas, transportes de carga y pasajeros. Además, su aplicación se extiende a los ferrocarriles, permitiendo el movimiento eficiente de mercancías y personas a larga distancia. En el sector del transporte marítimo y aéreo, estos motores también son fundamentales para la propulsión de buques y barcos, y son el estándar en la aviación ligera gracias a su fiabilidad y su relación peso-potencia. Son utilizados también en maquinaria pesada y generación de energía, porque su versatilidad permite el uso intensivo en la maquinaria pesada, dividiéndose en tres pilares fundamentales: en la agricultura mediante el uso de tractores, cosechadoras y sistemas de riego; en la construcción con el empleo de excavadoras, compactadoras, grúas móviles para el desarrollo de infraestructura; y en la minería a través de imponentes camiones mineros que operan en condiciones extremas, por ejemplo. Asimismo, cumplen un rol vital en la generación de energía, porque funcionan como generadores de emergencia para garantizar el suministro eléctrico ante fallos de la red eléctrica, y, por ejemplo, en motobombas para el desplazamiento de fluido. Otros ejemplos donde son usados estos motores encontramos en sembradoras, autopropulsadas, fumigadoras agrícolas, picadoras de forraje y motocultivadoras, en mezcladoras de concreto, en cortadoras de pavimento, en compactadoras manuales, motos de competición, lanchas deportivas, vehículos todoterreno, para actividades de ocio y cualquier otra tipo. En todas estas áreas aportan la optimización en labores, facilitación de tareas precisas y proporciona la fuerza necesaria para realizar estas tareas. Muchas gracias por su atención.